Bien, bueno. Entonces vamos a empezar con lo que es derecho penal. Derecho penal en sí es lo más apasionante y lo más cotidiano que por ahí se ve sobre el derecho en los medios, en los noticieros, en el diario. Y nada, no deja de ser interesante. Hay mucha gente que habla de derecho sin tener una noción cavada de lo que es, lo que significa, lo que implica. Es un derecho complejo. Y bueno, vamos a ver, se desarrollan un par de conceptos en esta unidad. Pero bueno, es muy amplio, se relaciona con un montón de cosas. Así que voy a tratar de hacer síntesis sobre lo más importante y que obviamente les pueda llegar a servir en el caso de que el estudio donde ustedes trabajen se dedica al derecho penal, ¿sí? Bueno. Este derecho penal está vinculado con lo que es la potestad del Estado, ¿sí? de ejercer lo que es la función punitiva. Es decir, ante determinadas conductas de la sociedad puede perseguir justamente al sospechoso en pro de salvaguardar la paz social, el bienestar, la seguridad, la integridad de la población en general. Como una primera aproximación tenemos que decir que entonces esta potestad del Estado va a estar vinculada con lo que es en sí el derecho penal. El derecho penal va a ser la rama del derecho que se ocupa de estudiar todos los comportamientos sociales a los cuales les va a aplicar una sanción en el caso de que infrinjan la ley. Y para eso tenemos que decir qué es lo que entendemos por delito. El delito es acción típica, antijurídica y culpable. Eso es un concepto de manual. Y el libro no lo hace, pero yo les voy a decir un poquito más de lo que significa que sea una acción típica, antijurídica y culpable. Tenemos una acción, ¿sí? Vamos a ir haciendo así: acción típica, antijurídica, culpable. Acción significa que es un comportamiento humano, ¿sí? Este comportamiento puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser una acción o puede ser una omisión. Hay delitos que a uno le aplican una consecuencia legal por un no hacer, no siempre es porque se hace, ¿sí? Bien, si son cristianos, bueno, también se peca por acción como por omisión, esto es igual. Típica, ¿qué significa la tipicidad? Esto implica una identidad, ¿sí? Una adecuación. El tipo, la tipicidad viene de tipo, que es un anclaje, un engranaje de cómo está redactado el delito en sí. Entonces, por ejemplo, si yo digo el artículo, por ejemplo, 79 del Código Penal, lo que dice es que nos habla de homicidio simple. El relato, ¿sí? del texto de este artículo dice: el que matare a otro será penado con prisión de 8 a 25 años. Ese es el homicidio simple. Entonces, que haya tipicidad, acá tenemos el que matare a otro, ¿no? Acá, vamos a ver, ya hemos dicho que es una acción. Acá la acción es matar. La tipicidad se va a dar porque la acción que le están imputando a una persona
se adecue a esto. Si por ejemplo la persona solamente ha disparado y le ha provocado cierta lesión, no se le va a aplicar esto, porque en realidad acá esto está diciendo que haya una acción y que haya un efecto, que es la muerte. Si yo simplemente, una persona le ha pegado un tiro a otra y no se ha muerto, no se va a aplicar este delito. Entonces no va a haber tipicidad, no va a haber una identidad, una adecuación a este artículo. Quizás otro sí, pero a este no. Entonces, la tipicidad, ustedes para que se den más o menos idea, significa, ¿vieron los juegos de los nenes que vienen como una estrellita, supónganle, que tiene que encastrar justo como en un rompecabezas, en una figura? Es así. La acción de la persona a la cual se imputa tiene que encajar justo en lo que dice el código. Y esto es una garantía constitucional. ¿Por qué? Porque el juez tiene un margen de solución, de resolución acotado. Entonces no puede meter preso o privar de la libertad a una persona si no hay un comportamiento que antes no esté descrito en la ley, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser perfecto. Y por eso hay muchos fallos polémicos o cosas que por ahí no entendemos en la tele, porque si no se cumple la tipicidad, el juez va a entender que no hay delito. Entonces se cae toda la causa y quizás la persona quede libre, ¿sí? O si no hay pruebas contundentes contra la persona, no se va a poder determinar hasta qué grado ha tenido participación, o un millón de cosas pueden pasar. Eso es la tipicidad. Por otro lado, decimos que es antijurídico. ¿Por qué? Porque es contrario a la ley, ¿sí? Es decir, tiene que haber una ley anterior, se llama, a el hecho por el cual a vos te están imputando. ¿Qué significa? Que yo no te puedo condenar por no sé, por decir algo, ¿no? Volar en paracaídas. Pónganle que de acá a 20 años salga una ley que diga que volar en paracaídas es un delito. Bueno, no existe esa ley. Entonces a mí ya no me pueden meter preso por volar en paracaídas, porque no es un delito. Ahora se están sancionando unos delitos que quizás hace 20 años atrás no eran delitos, ¿sí? Entonces, a mí al momento que me imputen algo, tiene que haber una ley, y por eso el comportamiento, ya sea activo o pasivo, tiene que tiene que transgredir. Acá hay una identidad, acá hay una contradicción al ordenamiento, ¿sí? Hay una violación a la ley que está vigente. Esa es la antijuridicidad. Y culpable porque al autor de todo esto le va a corresponder una pena, y vamos a tener que hablar de si ha habido o no intencionalidad, si ha habido o no una falta de imprudencia, y según esa intencionalidad o no, va a ser la pena que le corresponde. Y es acá donde vamos a hablar, por ejemplo, de dolo, ¿sí? O culpa. No sé si ustedes han sentido hablar cuando decimos un delito doloso, homicidio culposo. ¿Qué significa? El dolo es sinónimo de intención, ¿sí? Acá hay una intencionalidad manifiesta de obrar, de provocar, en este caso, al resultado muerte. En la culpa no. Quizás yo venía en el auto, justo me descuidé con el teléfono, pasa una señora y no quería yo matarla a la señora que iba cruzando la calle. No está el dolo, hay culpa, ¿sí? Tiene una disminución en la escala penal considerable. Todos los accidentes de tránsito son culposos, ¿sí? Salvo que haya un loco que se suba al auto para matar, pero nada, es muy de las películas. Esto más o menos es lo que sintetiza la definición de lo que es en sí un delito. Se tienen que dar todos para que sea un delito, ¿sí? Y cuando cogen una picada, por ejemplo, ¿es culposo? ¿O doloso?
Bueno, es que la picada estrictamente no es un delito. Podemos hablar de una contravención, ¿sí? Pero no es que en el código haya un artículo que diga correr picada, el que corriere picada tendrá una pena de 2 a 6 años, ¿sí? Bien. Después tenemos una clasificación que son los delitos de acción pública, ¿sí? Los delitos de acción privada y los delitos que dependen de la instancia privada. Antes de entrar a esto, yo lo que les quiero decir, y que es algo que no sale en el libro y me parece importante, que es que detrás de cada delito la ley está protegiendo algo, ¿sí? Entonces se habla de bienes jurídicos protegidos. En virtud de bienes jurídicos protegidos es que la ley hace una clasificación de delitos. Tenemos, por ejemplo, la vida. Para la ley la vida es importante y la protege a través de el delito de homicidio, ¿sí? Entonces, cuando hay un homicidio, la ley castiga porque se está atentando contra la vida. El bien jurídico protegido es la vida. Tenemos la vida, la integridad sexual, son todos los abusos, ¿sí? La propiedad, todo lo que es robo, hurto, ¿sí? La integridad física, y bueno, ahí van a entrar todo lo que es lesiones y así un montón de delitos complejos, ¿sí? Bueno, en virtud de esto, nosotros tenemos que ver que el delito que más relevancia tiene justamente es la vida. Entonces, en virtud de eso también es que se establece una escala penal. A alguien que mata en un homicidio simple es, como les dije recién, la pena de 8 a 25 años. Si es que no confluye un agravante que puede ser perpetua, ¿no? Pero por eso como que no nos entra en la cabeza cuando condenan a alguien por un caso de corrupción que quizás esté solamente 3 años preso. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está protegiendo es la administración pública o el caudal público. Es otro bien jurídico que no es la vida. Y quizás a alguien que no tiene estudios y demás, lo meten preso por haber matado a otro y le dan mucho más que a otro que no deja de ser delincuente, ¿no? Pero bueno, así está y así es la ley y a todos no es que les pueden dar perpetua. Entonces, en virtud de esa importancia y esta jerarquía de los bienes jurídicos protegidos, es que podemos distinguir entre los delitos de acción pública, de acción privada y los dependientes de instancia privada. Los delitos de acción pública son aquellos más graves, ¿sí? Y donde la principal característica es que la justicia va a conocer de oficio. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos visto en los principios que rigen el derecho de familia, que rigen en la unidad 3. Habíamos visto el principio dispositivo. ¿Se acuerdan del principio dispositivo? ¿No? Hacer preguntas, ¿eh? El principio dispositivo es aquel a través del cual la ley le confía a las partes el transcurso y la celeridad del proceso en sí. Si las partes no activan, el juez no le va a importar, ¿sí? Eso ocurre en materia civil, en materia penal no. O sea, hay un interés por proteger lo más importante, que es esto, para nuestro ordenamiento, ¿sí? Los bienes jurídicos protegidos. Entonces, para estos delitos más graves, no es que la justicia haga la vista gorda, sino que, por ejemplo, en los casos de un homicidio, de una violación, bueno, que en realidad el delito es abuso sexual, no violación, va a tener que intervenir de oficio, es decir, no espera que haya una denuncia para poner todo el aparato judicial en marcha. Ya se te presenta el fiscal ahí, si ha habido una muerte, se hacen todas las investigaciones, se recaban pruebas, se detiene a la persona, ¿sí? No es necesario que la persona vaya a la comisaría a decir han matado a un vecino para que vaya recién la policía.
salvo que nadie se haya enterado, obviamente. Después tenemos los delitos, entonces esto es para los bienes más importantes. Después tenemos los delitos de acción privada, que son aquellos que para poner en funcionamiento todo el aparato jurisdiccional sí necesitamos de una denuncia, ¿sí? Es decir, la justicia no va a actuar de oficio, necesitamos una denuncia y van a ser para delitos menores, ¿sí? O pueden ser las calumnias, las injurias, todo lo que son los delitos contra el honor. Y por otro lado tenemos los dependientes de instancia privada, que esto es una síntesis de estos dos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que haya una denuncia, pero una vez que hay denuncia, el resto opera como si fuera de acción pública, ¿sí? Acá no deja de regir el principio dispositivo, acá no, es de oficio, acá el dispositivo, y acá, una vez que está la denuncia, se activa ya todo el aparato judicial y nada, se sigue investigando. Bien, tienen ahí los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en los delitos de acción pública nos dicen van a ser todos salvo los que también es una discriminación por residual, todos los que no sean de instancia privada ni las acciones privadas. Después tenemos los delitos de acción privada. Vamos a tener el adulterio, ya no está, ahí mismo dice que está derogado, las calumnias, las injurias, la violación de secretos, la concurrencia desleal, que es cuando alguien trata el delito, cuando alguien, por ejemplo, un empleado que trabaja, supónganle, en una financiera y reparte a los clientes una tarjeta personal y él se está haciendo una clientela paralela, o sea, le está haciendo desleal al comercio de la empresa donde está trabajando, ¿sí? Son delitos de instancia privada. Y después los que dependen de instancia privada, ahí te dice que son una síntesis de los otros dos. Vamos a tener las lesiones, ya sean dolosas o culposas, es decir, cuando no está el resultado muerte. Por ejemplo, los clásicos que vemos en el diario, que es cuando alguien le clava una punta a otro con arma blanca, en un accidente, si se lesiona, si se quiebra, ¿sí? Bien. Más o menos es eso, chicos. Después, el libro nos hace una referencia a las características en sí de lo que es, cómo va a ser el juicio penal. O sea, por eso les digo que es una super síntesis, porque hasta acá llegamos a ver como la parte general, ahora ya vamos a entrar en el juicio. Bueno, un primer principio entonces va a ser la estatalidad. ¿Y esto qué significa? Que hay toda una estructura del Estado que va al menos intentar garantizar la vigencia de la ley. ¿A través de qué? Y bueno, a través de un colegio de fiscales, a través de una policía, que van a estar atentos a la prevención y a la sanción del delito. Y obviamente los tribunales. Después la oficiosidad, que es lo que yo les decía, que tanto la policía como el Ministerio Público, que son los fiscales, van a hacer todas las investigaciones que sean necesarias para conocer justamente la verdad, qué es lo que ha pasado, la legalidad, que la legalidad va a implicar que el juez solo tiene que fallar acá de acuerdo a la ley, no hay oportunidad, no hay favores, esto según los libros, ¿no? Pero se tiene que ajustar a lo que establezca la ley. La improrrogabilidad, indeclinabilidad, que en realidad lo que significa es que
que una vez que el juez empieza a entender en una causa no puede excusarse y decir yo hasta acá llego, que lo siga otro. El juez siempre tiene que dictar una sentencia, ¿sí? Y eso es lo que yo les explicaba, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos en la unidad 1 de lagunas del derecho. En el caso de que, aunque no haya ley que regule una situación jurídica en particular, el juez no puede decir, no hay ley, entonces esto que quede acá, que se la arreglen ustedes. No puede hacer eso. Sí o sí, él tiene que continuar con la causa, no puede renunciar a eso. Bien, y es indisponible porque es lo que un poco les decía hace un rato. Bien, tiene que acercarse a la verdad real, y acá difiere de lo que es un poco el proceso civil, porque si bien ambos jueces tienen que, obviamente, ver cuál es la averiguación en realidad de los hechos, en un proceso civil el juez se va ¿cómo decir? Se me fue la palabra, va a quedarse con todas las pruebas que yo simplemente le brindo, ¿sí? En cambio, en el penal, el juez es el que va a ordenar la investigación, es el que va a ordenar que tales actos se lleven a cabo, tiene una participación mucho más activa, ¿no? No es simplemente lo que las partes le ofrezcan o le lleven, sino que es como que hay un compromiso mucho más profundo. Justamente desde este principio se desprende lo que es la inmediación, ¿sí? Esto qué es lo que significa. Este es el contacto directo con todas las pruebas, con todo el expediente de lo que es el juicio en sí. Y esto también está vinculado porque tiene que ser accesible para las partes. En este caso el imputado tiene que saber de qué se lo acusa, por ejemplo. Tiene que poder tener acceso al expediente. Ya lo vamos a ver. La publicidad del debate es otro, y eso ya lo habíamos visto, que no tiene vigencia en lo que es el derecho de familia. Y esto opera como un control, la publicidad. Que sea público es un control no solo para los magistrados, sino para que la sociedad en sí vea que hay aplicación legal, que hay sanción ante incumplimientos de la norma que existe y que rige para todos. La impulsión de la investigación judicial autónoma es lo que veníamos diciendo, que el juez no se va a quedar sentado esperando que las partes ofrezcan o no determinadas pruebas. La fiscalía, justamente, el principal trabajo es efectuar toda la averiguación. Ustedes tienen que tener en cuenta que en los procesos penales, antes el juez investigaba, ahora ya no, son los fiscales los que investigan. En cada comisaría hay un ayudante fiscal que trabaja con un fiscal, y están las 24 horas trabajando en el caso de que suceda algún hecho ilícito grave, y son los que llevan a cabo toda la investigación, independientemente de lo que pueda aportar la querella, la defensa. La fiscalía es la que se lleva puesta toda la investigación, ¿sí? Y justamente es la fiscalía la que después, ya les voy a explicar cómo es la estructura, va a proponerle al juez la absolución o la elevación de la causa al juicio o el sobreseimiento. Es decir, tienen un rol más que importante en estos procesos, con una injerencia de mayor envergadura a lo que es la simple participación en los juicios civiles, que solamente a través de un dictamen se manifiestan los fiscales, ¿sí? Bien. Después la libertad de la prueba, rigen todos los medios de prueba, ¿sí? Siempre y cuando obviamente las mismas no sean contrarias a la ley, pero las partes pueden recabar documentación de donde sea. Después la comunidad de la prueba, que eso es lo mismo que en instancia civil, que significa que toda la prueba que es recabada para el proceso sirve para ambas partes, es decir, que los va a beneficiar o perjudicar por igual. La libre convicción, el juez debe fallar de acuerdo a la libre convicción
Y esto significa que él tiene que decidir según la sana crítica, que es lo que comúnmente se dice, y no significa otra cosa hacerlo de acuerdo a la lógica. De acuerdo a la lógica, de acuerdo al conocimiento, a la experiencia, a los saberes prácticos. Es decir, supónganle que si está toda la evidencia de que una persona ha matado a otra porque en la mano tiene pólvora, porque han encontrado un arma a 100 metros, después no puede decir, no, esa arma pertenecía a otra persona. O sea, no es lógico, se está apartando de toda la investigación que se ha hecho, ¿sí? No puede venir a decir lo contrario. Eso significa la sana crítica, racional, ¿sí? Es como una especie de sentido común. Otro principio que es re importante, que es la inviolabilidad de la defensa en juicio, el cual tiene jerarquía constitucional y el cual implica que toda persona tiene derecho a tener un abogado, a saber de qué se le está acusando, y también tiene derecho a no declarar en su contra, ¿no? Lo clásico que se ve en las películas, en las series, es real. Nosotros tenemos en ese sentido similitud legislativa. Entonces, en virtud de eso, después, cuando preste declaración indagatoria, que ya vamos a ver, a la persona, si quiere hablar, habla, si no quiere hablar, no habla, no se la pueden obligar a hacer un juramento, como si sucede, por ejemplo, en las pruebas confesionales de los juicios civiles. Uno promete decir la verdad, en estos casos no, pero por el simple hecho de que nadie está obligado a declarar en su contra. Es decir, quizás toda la prueba es contundente de que vos has matado a otra persona, pero si vos querés decir yo no la maté, yo no la maté, yo no la maté, bueno, decís y después verás, pero no es que por eso a vos se te aplica una sanción.